Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Claro, el circuito. Vamos a presentar. Este es nuestro ST. Bueno, nuestro no, es de nuestro amigo Fernando, ¿de acuerdo? Nuestro ST que le hemos convertido a brushless. Un saludito, Fernando. Saludito, Fernando, que no puede estar hoy aquí. Ay. No mueva mucho la... Ahí le había acercado, pero no oigo. Bueno, pues aquí se ve bien. Sí. Tenemos nuestro motor Rocket. Le hemos hecho diferenciales, le hemos puesto los amortiguadores estos Z de Racing, que podéis ver cómo trabajan. El hidráulico, la verdad es que nos gustan bastante, la calidad para ser unos amortiguadores económicos es muy buena. Tenemos el variador Rocket de 150 amperios, le hemos cambiado la soldadura XT90 en todos los componentes, le hemos puesto la caja receptor encima del servo, que va atornillada. Y bueno, y después y con todo ello, pues vamos a empezar a darle. En esta ocasión, aunque tengo algo de material de cómo hago la conversión, no voy a subir mucho de la conversión, sino va a ser más bien una prueba práctica. Hemos puesto 50.000 en el central, 20.000 y 8.000 en el trasero, ¿de acuerdo? Y hemos utilizado 800 en los amortiguadores, pero todavía me parecieron un poquito blandos, con lo cual le hemos añadido unas gotas de 3.000, ¿de acuerdo? Atrás y unas gotas de 5.000 adelante. Porque pesa mucho, ¿eh? Porque es un coche que pesa mucho. De hecho, lo vamos a pesar luego para la casa, pero creo que, si no me equivoco, andará sin batería en unos 4.600, con la batería esta unos 5 kilos. Hacemos 5 kilos de coche. 500. ¿Eh? 550. Bueno, lo que sea, 500. Es un coche bastante pesado, viene de serie. Le hemos hecho una limpieza, le hemos hecho los diferenciales, le hemos hecho la conversión es con la bancada Jobao del ST. Le hemos utilizado unas arandelas porque la parte delantera nos dejaba el diferencial un poquito inclinado, ya que quedaba un poquito más baja. Y le he puesto 4 arandelas a cada lado. 4 arandelas en cada uno de los pies, con unos tornillos un poquito más largos, y listo. Y vamos a probarlo, ya no queda mucho más. Hoy, por desgracia, Fernando no está con nosotros, por desgracia ha dado positivo a nuestro querido amigo virus y no puede estar hasta dentro de unos días que pase el hombre el virus, aunque está bien de salud, solamente que está confinado, lógicamente, en estos momentos, pues es lo que hay. Así que nos ha pedido que hagamos nosotros la primera prueba real, aunque lo hemos probado en casa, y eso es lo que vamos a hacer. Ya os digo, en principio hemos hecho una prueba en casa, el 50.000, y como hemos elegido hacer una especie de conversión mixta... Yo tengo una pregunta. ¿Con 150.000 no haría más caballito? Sí, pero entonces sería más difícil de controlar en el circuito, ¿de acuerdo? Sería como si nos iba a ser casi diferencial central, porque los diferenciales de Jobao tienen tan buen ajuste que el aceite afecta bastante. Entonces, con un 50.000 es prácticamente bastante freno. En otros diferenciales de peor calidad o de menos ajuste, pues digamos 100.000, 150, 200, hasta 1.000.000 de aceite de CST, para prácticamente tenerlo bloqueado, para que en cuanto que le des al gatillo, toda la fuerza vaya atrás y levante. Entre más denso, más te va a levantar y menos te hincha las ruedas delanteras, pero menos control tienes sobre el coche. Claro, Entonces, porque es como si fuera cortito. Como pesa mucho, le hemos metido más denso y las ruedas son grandes, más denso que en un buggy donde estamos hablando de 573 o 773, y esto pues son 50, 20 y 8. Atrás le hemos dejado un poquito suelto para que el culo acompañe y vaya más o menos bien las curvas. Así que sin mucha más dilatación, vamos a probarlo. Dilación. Bueno, dilación, aquí me ha corregido. Vamos a comprobarlo. ¿No te atreves a saltar desde la mesa? Hemos utilizado un servo que nos ha dado Fernando de 25 kilos. ¿No te atreves a saltar desde la mesa? Y la verdad es que es una maravilla el servo, va muy rápido. Fijaros cómo mueve con las pedazos de ruedas.
¿Y es un funciona chorro con naranja. este mando? No, funciona con otros. Es el mismo, Bueno, ¿vale? Pero tú grabas. Venga, no te ¿quieres atreves. saltar? No te Vamos a saltar de aquí. ¿Qué? Y el coche ahora mismo lo tenemos a 3S. Vamos ahora a poner las escenas y ya os vamos comentando después. ¡Dios! Vale, pero quita, déjame esto. ¡Uy! Vamos a comprobar todo. Bueno, el motor está bien de temperatura, el variador también está bien, la batería. Yo he tenido mala experiencia con estas baterías, pero bueno, parece que de momento va bien. ¿Me dejas Deciros, no le dé. Deciros, lo único que hemos hecho ha sido poner estos 3 agujeros. Hemos aprovechado el que estaba agrandándolo, y estos 3. dos? Estos 2 además. Algunos diría que con 2 es suficiente. Yo os digo una cosa, el portabaterías con las cinchas sujeta la batería. Estas baterías cuando metemos 4S o incluso en este caso se podría, bueno, por este motor no porque es un 2650 kV, pero si fuese el 2050 kV podríamos meter 2 3S, ¿vale? Con lo que supone de peso, estaríamos hablando de 700 gramos de peso. No es de eso. 700 gramos de peso de batería. Estos 3 tornillos tienen que estar los 3, porque si solamente metemos 2, es posible que se nos suelte la batería, ¿de acuerdo? De momento parece que va fenomenal, no levantes adelante. Va bien, la suspensión va bien, temperatura va perfecto, así que vamos a gastarle la batería, vamos a grabar un poquito más. Venga, yo grabo un salto y quiero probarlo. Grabas tú, a ver. Lo pruebo yo y ya Fernando es el quien lo prueba. Cuando lo coja. Volveremos a limpiárselo y se lo dejamos. Aquí le hemos puesto nuestra decoración, nuestro sello de 3 para todo. Espera, una cuestión. También se les hemos puesto aquí en el alerón. Ahora el coche bailando, Venga, otro salto. No voy a llegar a saltar patina aquí. Déjame. No, yo. No. Gracias. Échalo lo más para atrás posible. Para golpes, pero bueno, esto sí os puedo decir, es duro, es un jobao, el jobao ya sabéis, es de lo más duro que hay. ¡Por hablar!
Y eso me pasa por hablar a mí. Pues sí, me pasa por hablar. Hala, la rueda. Ahora para él. Búscame la tuerca, que me van a poner... Ay, no voy. Ay. ¿Ha encontrado la tuerca? No. Ojalá. A ver, la busco y ahora volvemos. Bienvenidas a un nuevo video para todos aquí en Piratas. Porque tú lo pones en mesa. Con un coche que nos ha prestado y con mi hermano que lo vamos a meter en competición. En carreras. Estamos aquí todos. Un saludito. Que vamos a probar el coche que nos han prestado, que es el más interesante de ese. Que vamos a grabar. Mira, por aquí vamos. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Bueno, pues habrá ido ahí. Iván, quítate del medio, que no veo. Estamos aquí. Ay, que me entrapé. Estamos aquí en Piratas. Yo estoy flipando hace mucho tiempo que no estoy aquí, ¿vale? En Piratas. Me voy a meter en una rueda, ¿vale? Para grabar mejor. ¡Mirad el doble salto! ¡De pie! Mira, aquí lo vemos de cerca, que se nos acaba de romper el alerón. Y por aquí viene mi hermano con su buggy. ¡Ah! ¡Adrián! ¡Controla! Pero el que nos han prestado es el Tanti. Ese coche. El importante doble salto de nuevo. De pie. Este coche es una maravilla. Lo vamos. Este coche es una maravilla humana. Mira por aquí también de nuevo. Aquí va mi hermana a recoger su coche, que vamos a campeonato regional. ¿Vale? Quítate, que no veo. Que te lo levanto. Te lo atropello, más bien. ¡Correr! Estoy aquí en una rueda, en Piratas, disfrutando bastante de la estancia mía, que es como estar en un jacuzzi pero enano. Aquí el coche de mi hermana y el que nos han dejado. ¡Ah! ¡Adrián, controla! Tienes que aprenderte los baches. Otro saltito. Tú les adelantas. ¡Ah! Muy rápido, pero no pasarte. Ya, pero es que este coche me está molestando. Sí, pues apréndetelo y mira. Adri, espera. ¿Sabes cómo te coger ese bache? No, mira. ¿Cómo no está ese bache? Está ahí. Mira. El bache lo coges por aquí. ¿Cómo tiene bache? Y cierras. ¡Uy! El buggy. Tienes que por eso probar. Ay, que me muevo un poquito. Que es como un mini jacuzzi. ¡No lo he grabado! ¡No lo he grabado! Ya no está grabando, ¿verdad? Ya te has ido tú a ver vídeo. ¡No! No tengo cargador, así que no me lo dejes tal. En este coche no traigo cargador. ¡Uy! ¡Último salto que grabo! ¡Venga, venga! ¡Mirad por aquí que viene! Bueno. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Dale like, activa la campanita, suscribiros. Adiós. Y mira.